Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Una vez más continuamos en este tiempo de educación bíblica, educando con la palabra de Dios. Estamos considerando el tema de la homosexualidad, abusos, de qué hacer si tu hijo o tu hija te dice, mira, papá, mamá, soy homosexual, cómo tratarle. Vimos en videos anteriores, te recomiendo que los busques, una introducción y lo primero que hacer es mantener la calma si alguno de tus hijos te dice, papá, mamá, soy homosexual o dejé embarazada a una chica, una amiga, o si tu hija viene y te dice, papá, mamá, tuve relaciones, lo primero que debes hacer es mantener la calma. Eh, Brevemente, así rápidamente. Si sos hijo de Dios, entendé que Jesús perdona todo pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entendé que Jesús, delante de la mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, ¿sí? Dijo, el que esté sin pecado arroje la primera piedra. Y entendé que nadie pudo arrojar la primera piedra porque todos los que estaban allí tenían pecados. El único que estaba sin pecado allí, ¿sabés quién era? Era el Señor Jesús. Pero Él no arrojó la primera piedra. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a condenar, sino vino a salvar al pecador. Y la homosexualidad, el transvestismo, el lesbianismo es una conducta aprendida y es un pecado, lo considera la palabra de Dios, la Biblia, y Dios dice así. Y Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. ¿Sí? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces nosotros debemos amar a aquellos, al prójimo, al pecador, pero aborrecer su pecado como Dios lo hace. Y para eso tenemos que ayudar. Y para ayudar lo primero que tenemos que hacer es saber entender, saber comprender y esperar. Hoy te voy a dar tres preguntas ahora al final que puedes hacerle a tu hijo, a tu hija o a cualquiera que se acerque, cualquier joven adolescente, estamos hablando para jóvenes adolescentes, después va a haber un video para personas mayores que son homosexuales, pero ahora es para que vos, papá o mamá, hermano, hermana, consejero, líder de club bíblico, puedas ayudar a esa persona, a ese joven, si es tu hijo o tu hija, y si no, si es un amigo o un simple joven que se acerca, puedas ayudarle a poder dejar la conducta aprendida de la homosexualidad. Todos sabemos que a través de Jesucristo todo es posible. ¿Sí? Solamente Cristo perdona y transforma vida y restaura vida y solamente Él da una nueva naturaleza. ¿Sí? Si no es imposible abandonar el pecado sin Cristo. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Antes que te deje las tres preguntas para iniciar la charla, ¿sí? Con tranquilidad, con amor, no vayas al choque, como siempre decimos con tu hijo o tu hija, porque si vas al choque, porque la Biblia dice esto, que es verdad, la Biblia dice, sí que es pecado, pero anda de una forma inteligente. ¿Sí? Siempre, ahora vamos a ver las tres preguntas y las consideraciones, una forma inteligente, porque si vas al choque vas a lograr que haya una rotura de confianza y tu hijo y tu hija, en vez de hablar con vos en tu casa, va a hablar afuera y afuera no le van a enseñar nada bueno. Entonces es importante ganarte esa confianza para que para poder ayudarlo. La palabra es ayuda, ayuda. Abrí en tu mente el chip, ¿sí? El icono ayuda. Antes de continuar, eh, hoy estamos en la época de que tenemos que adelantarnos a lo que va a venir. Estamos en un mundo totalmente distinto a lo que fue el siglo XX. ¿Sí? Hoy tenemos que adelantarnos, tenemos que pensar con visión de futuro, con oración. ¿Sí? Hoy se dice que, antes se decía que en vez de tener una visión de carreta, teníamos que tener una visión de avión, ver las cosas desde arriba, cómo se ven para poder ayudar. Pero hoy más que día te digo que tenemos que tener una visión de helicóptero. ¿Por qué de helicóptero? Porque ve desde arriba y cuando es necesario baja. Me interpretás la metáfora. Nuestra visión tiene que ser nuestro pensar y nuestro andar una visión de helicóptero. Que cuando vos ves desde arriba, y de arriba es verlo de acuerdo como está en la palabra de Dios, tenés que bajar, ¿sí? A donde está el problema para ver qué sucede y poder ayudar. Así que acordate, visión de helicóptero. Es importante entonces entender eso, que nos tenemos que adelantar. Antes se tenían hijos, los padres tenían hijos, se criaban sin mucha capacitación, algunos apenas con el primario, no, tal vez no iban al secundario y otros sin facultad. Hoy cambió la vida.
cambió. Y también cambió la relación entre padres e hijos por esto de la internet, de la ciencia que avanza, del celular y de una serie de cosas. Esto tenemos que ser conscientes, los padres, ¿sí? Del tema de la internet, el celular. Nuestros hijos tienen celulares temprano, antes no había celulares, y pueden tener acceso en el celular a cualquier cosa que ni te imaginás. Entonces vos, papá y mamá, te tenés que adelantar y te tenés que capacitar. ¿Cómo? Sí, capacitar. Capacitar para ser un buen padre. Sí, yo quiero ser un buen padre y me estoy capacitando para eso. Y eso que tengo ya dos hijas grandes, casadas, con nietas, tengo nietas y tengo una que se está por casar. Pero día a día busco de capacitarme. Primero con la palabra de Dios, ¿sí? Segunda Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, para enseñar, para un montón de cosas. Entonces, como tenés que capacitarte, yo te quiero presentar, presta atención, dos libros hoy aquí, que son para los padres, para tener en cuenta, para capacitarse, para poder entender a su hijo o a su hija. ¿Sí? El primer libro es este, La restauración es posible. La restauración es posible. ¿Sí? Se llama el libro Inocencia robada. Cómo identificar y ayudar a víctimas de abuso sexual. Y este libro es del doctor José Sinali y Silvia Sinali. Son muy buenos libros. Ellos son dos doctores, son cristianos, son creyentes en Cristo Jesús y han escrito libros para ayudar a los niños ya de temprana edad. Sí, hay varios libros de esto. Te aconsejo que busques en el internet. Hay un libro que es para niños de 3 y 4 años que van a ir al jardín, donde allí le explica el doctor Sinali por medio de figuras y demás, y por medio de una historia, digamos así, graficada en dibujitos, que a los niños se les debe enseñar que nadie debe tocar sus partes íntimas, nadie, solamente ellos. Entonces ni siquiera los familiares. Entonces es importante, esta es una de las cosas que te comento que trae el libro para niños. Pero hay libros para adolescentes también que se llaman Llegan los adolescentes, del doctor Sinali, que también aborda toda la problemática de la conducta mal aprendida o una conducta aprendida como la homosexualidad y la parte del sexualismo cuando los jóvenes empiezan a desarrollarse. Entonces es importante, acordate, doctor Sinali, ¿sí? Aquí en Educación Bíblica hacemos eco de ese versículo que dice examinarlo todo y retener lo bueno. Y esto es muy bueno. Los libros del doctor Sinali son muy buenos. Es lo que recomiendo. Nada más que eso. ¿Sí? Con todo respeto por el doctor Sinali y su grupo. Pero recomiendo los libros que son excelentes. Bueno, ese es un libro, papá, para que lo puedas leer. Y después, si tu hijo es adolescente, tal vez, o está entrando en la adolescencia, tal vez los puedan leer juntos con tu esposa. Pero por lo menos léelo vos y tu esposa para saber, para tener una idea, ¿sí? Pero esto tendrías que leerlo ya, si tenés hijos que son niños, que están en el jardín y van a entrar al primario, ya conseguiste este libro que es muy, muy bueno. Todos con textos bíblicos, por supuesto la Biblia, el libro por excelencia. Y lo que está aquí, todas las enseñanzas que aquí tiene, son sacadas de la palabra de Dios para ayudar. Y el segundo libro que te recomiendo, ¿sí? Porque cuando llegamos a una situación donde nos pasa algo y ya es irreversible, porque ahora vamos a ver las preguntas que te voy a hacer, tenés que preguntarte, como se preguntó Job, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Señor, ¿por qué a mí? El sufrimiento del justo a la luz de la experiencia de Job. Y este es del profesor y teólogo Guillermo Monjau, conocido por muchos como Willy Monjau. Señor, ¿por qué a mí? Te lo recomiendo, te va a ayudar mucho, ¿sí? Todo sacado de la vida de Job, por qué y para qué. Estos libros no deben faltar en un matrimonio, en una familia. El Señor, ¿por qué a mí? E Inocencia robada. Por favor, hermanos, les ruego, en el nombre de Jesús, que busquen estos libros, que los lean, que los estudien a la luz de la palabra de Dios y sí, comienza a ayudar a tus hijos, a tus nietos si los tenés, ¿sí? O aquellos que se acerquen a tu congregación, adolescentes y niños, para poder darle una mejor ayuda. Una de las preguntas que te tenés que hacer, si ya está avanzado el tema en
tu hijo, en tu hija o en aquel joven que se acerca al club bíblico, a la reunión, es decirle, ¿qué pasó en tu vida? Si sos padre, ¿en qué fallamos, hijo, hija? ¿En qué fallamos con vos? ¿Qué no te gustó de nosotros? ¿Qué hicimos mal para que vos aprendieras esta conducta? ¿Sí? Que la Biblia lo llama pecado, siempre con tranquilidad y paz. Primera pregunta, ¿sí? Hacerle a tu hijo, ¿en qué fallamos? ¿Qué no te gusta de nosotros? Porque muchas de las consecuencias de que un hijo, muchas veces, que un hijo o una hija sale homosexual o se inclina por la homosexualidad, que no es una enfermedad, sino una conducta aprendida, mala conducta aprendida, es a veces también falla de los padres y las madres. En otro video vamos a hablar más detenidamente para los padres, ¿sí? En el carácter de los padres. Pero primera pregunta, ¿en qué hemos fallado? Segunda pregunta, ¿ya tuviste práctica homosexual, hijo? Confíamelo, ¿sí? Yo quiero ayudarte, estoy de tu lado. Si no te voy a censurar, te voy a amar y en lo que te pueda te voy a ayudar. De esa forma vas a poder llegar a darle la palabra de Dios a través de tus emociones y a través de tu amor hacia Él. Entonces tu hijo te va a contar. En muchos casos la iniciación de algunos chicos fueron abusados y en muchos casos fueron abusados por familiares o personas cercanas a la familia. Esto es una estadística que hay a nivel mundial, no es algo que se me haya ocurrido. Muchos fueron abusados o fueron abusados en el colegio por alguien mayor, ¿sí? Que tal vez tenía ya esta conducta, que a su vez ese alguien mayor también fue abusado. Es como una cadena, es como una, digamos, si cabe la expresión, como una maldición que se transmite de generación en generación porque hubo alguien en la familia que algo de esto sufrió en el pasado. Entonces es importante entender esto. La mayoría de los casos de la situación de homosexualidad y lesbianismo es porque fueron iniciados o abusados por alguien cercano a la familia, o pudo haber sido también en alguna institución. Entonces todo esto vos se lo tenés que preguntar a tu hijo y a tu hija de una forma tranquila, pausada, como el pecado. ¿Cómo es el pecado? Cuando hablas del pecado, cuando hablas de no, mentira, eso no se hace porque es pecado. No metas los dedos en el enchufe porque es malo, ¿sí? Decíselo, ¿por qué? Porque te hace mal. Y después empezar a comenzar sobre los temas de la naturaleza, antes que tomar tu Biblia y tu palabra de Dios, que es fundamental, pero tenés que ir de una forma inteligente, acercándote a tu hijo, a tu hija, para que él descubra su mente y su corazón y confíe en vos. Y lo que se logra o se trata de lograr es que él o ella desee cambiar. Llegar al punto de que digas, sí, papá, quiero que me ayude, quiero cambiar, quiero dejar esta vida porque no me siento bien, porque me tengo que esconder, porque muchas cosas no las puedo decir, porque cuando las personas no ven o no nos ven a nosotros, hay alguien que nos está mirando, es Dios, y Dios tarde o temprano va a encarar la situación. Entonces les pido, papá, mamá, que con todo amor y oración, ya vimos en otros videos la oración de Ana, grabátela, repetítela, anotátela en la heladera, la oración de Ana. ¿Sí? Es importante y fundamental seguir esos 3 pasos que vimos, que Ana oraba, que Ana lloraba y que Ana derramaba su corazón. ¿Sí? Y acordate que Dios es fiel. Y hay un versículo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero tenés que deleitarte. Si realmente sos hijo de Dios, acá hay un punto importante. Vamos a la iglesia, tomamos la cena, domingo tras domingo, día tras día, pero es importante pensar, ¿qué le estoy dando yo a Dios? ¿Cuál es el primer lugar que Dios ocupa en mi vida? Es momento de sincerarnos, hermanos. Sincerarnos. ¿Querés ayudar a tu hijo, a tu hija? Sincerate. Y vuelvo al pasado. ¿En dónde, en qué punto no le dimos la debida atención a nuestro hijo y lo amamos debidamente para que haya entrado en esta conducta? Te das cuenta que el mundo ha cambiado y hoy hay que prepararnos y estar con la mente dispuesta y el corazón dispuesto. Y vuelvo a insistir, capacitate, busca ayuda, papá, mamá, cómo tratar esto. No es que bueno, se le va a pasar, es importantísimo, ¿sí? Es importantísimo lo que tú vivís, lo que tú vives en tu hogar. No cuántos versículos conocés de la Biblia de memoria, sí, es buenísimo esto y es fundamental para todo cristiano. Pero es importante ver qué es lo que viven tus hijos
y si no tuviste charlas desde chico. Mira, en nuestro caso particular tuvimos charlas desde que eran niñas de jardín sobre el tema de la homosexualidad. Y con respecto a mis hijas, en un momento dado, cuando todavía no tenía tanta dedicación a prepararme para este estudio, eh, simplemente le dije algo con sentido común. Hijas, prefiero toda la vida que si ustedes no van a seguir el camino del Señor antes que ser lesbianas, prefiero que por lo menos tengan relaciones con hombre, pero no con mujer, porque eso es la ley de la vida. Ese fue un pensamiento tal vez humano, un pensamiento directo, así por así decírtelo. Hoy les hablaría de otra forma, por supuesto, pero lo importante es marcar y mostrar bien entre papá y mamá qué es lo que enseña el original de la Biblia. Si hablas con mis hijas te van a decir, sí, mi papá un día me dijo que preferiría que fuera prostituta antes que ser lesbiana. Pero eso fue un pensamiento tal vez un poco a la ligera dicho, ¿sí? Un poco tal vez a lo bruto dicho, que no lo voy a volver a hacer, pero sí enseñar lo que enseña Dios y la propia naturaleza, y aquí te quería llevar. Lo primero que puedes hacer es hablarle a tu hijo pequeño o adolescente o joven de lo que es la naturaleza, lo que es la ciencia, lo que es la física, ¿sí? Vos me decís, pero todo esto tengo que aprender. Mira, es muy fácil. Vos tenés que enseñarle que la corriente se produce porque hay dos polos, positivo y negativo. Si ponemos dos positivos, no va a haber luz. Si ponemos dos negativos, no vamos a tener luz ni energía. Pero si ponemos positivo y negativo, que esto es algo elemental, polos distintos se atraen, ¿sí? Polos iguales se rechazan. Esto lo estableció la naturaleza, la física, ¿sí? La ciencia. Pero también lo establece Dios en su palabra, ¿sí? Varón y mujer los creó. Varón y mujer los creó. Entonces esto es importantísimo. Hablarle a tus hijos, a tus pequeñitos de la naturaleza, y que nunca deben poner, por supuesto, los dedos en el enchufe, porque ese día pueden llegar a morirse. Directamente, decíselo así. Podés llegar a morirte, hijito, no metas los dedos nunca allí, ni pruebes, porque esto es verdad, es real. Es importante entonces entender esto, comenzar, ¿sí? Comenzar a tratar todos estos temas así, desde niño, desde pequeño. Hoy te voy a dejar una lectura, que vamos a ver un video después de este es el 1, después el 2, la introducción. ¿Existía homosexualidad y abuso, fornicación en la antigüedad? Sí. En el primer tiempo, sí. Conductas malas aprendidas, sí. Malos deseos, abuso principalmente. Abuso. La homosexualidad tiene mucho que ver con el abuso, ¿sí? Es una relación muy estrecha. No es que uno se hace, o un hombre, una mujer lesbiana homosexual, porque a él le gustó, tal vez por los medios informativos hoy que nos bombardean permanentemente, te ponen ideas en la cabeza, pero por lo general comienza con abuso. Y es importante explicar esto bien, que la fornicación, la relación sexual, ya sea entre dos hombres o entre un hombre y una mujer, es pecado, fuera del matrimonio. Solamente en el matrimonio, cuando te casás, ¿sí? Podés tener relación con tu compañera, tu esposa, en el matrimonio. Fuera de allí es pecado, sea heterosexual, bisexual o como lo quieras llamar. En realidad el bisexual no existe. Si es un hombre y practica sexo con otro hombre, es homosexual directamente. La bisexualidad es una palabra inventada por el ser humano. No existe persona bisexual que tenga dos sexos. Es pecado, es homosexual o es lesbiana. Pero vuelvo a repetírtelo. ¿Había abuso en la antigüedad? Sí. Mira, en el libro de Segunda Samuel, después anotátelo, no lo vamos a leer ahora, lo vamos a considerar en el otro video que viene. En el libro de Segunda Samuel, capítulo 13, hasta el versículo 22, ¿sí? Habla allí de un pecado, ¿sí? De un hermano, Absalón, hijo de David, que tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Se enamoró de ella Amón, hijo de David, y él abusó de su hermana. Preparó y dio en su mente todo un plan para abusar de su propia hermana, en ayuda, con colaboración de un tercero que la engañó a la hermana para llevarla hasta allí. En el próximo video te voy a explicar todo cómo fue esto y
la consecuencia de ese pecado, porque ese pecado dividió a la familia, porque Absalón, que era también, Amón, que era también hermano de Absalón, justamente tuvo una mala actitud, hizo justicia por mano propia, y esto no debería haber sucedido. Pero esto fue consecuencia de algo, ¿de qué? Consecuencia de que su padre, David, ¿sí?, había pecado. Por eso te digo, papá, a veces tenemos que preguntarnos en qué hemos fallado, en qué fallaste, papá o mamá, para que tu hijo o tu hija tenga esa conducta, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo general hubo alguna falla también en algunos de los padres, ¿sí? David había pecado, acuérdense, allí en 2 Samuel, donde les estoy leyendo, consecuencia del pecado de David, ¿sí?, del versículo 13 al 20, es el crimen de Amón. Es terrible esto. Un hermano mata a otro justamente porque su hermano abusa de su propia hermana. Te lo leo en el próximo capítulo. Pero acordate, fue consecuencia del pecado de su padre, de David. Para leer, entonces, prepárate, buscá, tomate un cuaderno, un avirome, un apunte, y termino diciéndote lo siguiente. Hay esperanza. Si sos hijo de Dios, hay esperanza. Si sos fiel al Señor y te deleitas en el Señor, si tu vida todavía no está en punto de marcha y está en punto muerto en cuanto a tu actitud hacia la obra de Cristo, en cuanto al discipulado, en cuanto a que tenés que entregarle al Señor tu primer lugar para que Él obre a través de tu vida en la vida de otros, es el momento de comenzar. La tarea de evangelizar, discipular, hablar de Cristo, predicar, invitar, orar, interceder, no es solo del pastor, los líderes o los ancianos. Es tarea de cada hijo de Dios renacido. Si realmente sos un hijo de Dios que has nacido de nuevo y nunca le dedicaste al Señor tu corazón, es el momento ahora, allí donde estás, que hagas una oración y digas: Señor, a partir de hoy te entrego mi corazón. Quiero consagrarme todo a ti. Hasta ahora viví una vida que iba a la iglesia y me interesaba más la práctica en el mundo y mi vida social que tu palabra y las personas para llevarle a Cristo. Si nunca entraste en una villa miseria, es hermoso, te lo puedo asegurar. Te va a dar una satisfacción muy grande y vas a agradarle al Señor llevando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para todo. Si nunca predicaste en Barrio Norte, acá en Argentina, que es uno de los lugares más caros, en Puerto Madero, te digo que es una muy linda experiencia. Ponelo en práctica y allí en tu congregación ponete a disposición de los ancianos, de los pastores, los líderes. Hermanos, yo he decidido consagrarle, decíselo, no tengas vergüenza. Hoy tomé una decisión, quiero consagrarle mi vida al Señor. Hasta ahora vivía para mí, creía en Cristo, era salvo, tenía seguridad de salvación, que iba al cielo. Pero si vos sos un papá que todavía llegaste a escuchar este video porque alguien te lo compartió, o parte de este video, que lo voy a cortar también para que no sea tan gravoso para los que no son cristianos todavía, el primer paso que tenés que dar si querés ayudar a tu hijo o a tu hija a salir de la conducta de la homosexualidad, del pecado de la homosexualidad, y ayudarle para evitar las consecuencias del futuro que va a tener por ese pecado, te pido que allí donde estás recibas a Cristo. Tenés que hacer 3 cosas si querés ayudar a tu hijo. En primer lugar, reconocer que sos un pecador. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos somos pecadores. No hay ninguno. Cuando Jesús dijo que estés sin pecado, no había ninguno que estuviera sin pecado. El único que estaba sin pecado era Jesús. Entonces es importante que entiendas esto. Pecar es mentir, robar, tener malos pensamientos. Pecar es escalar en una posición financiera o en una empresa mintiendo o pisoteando al otro. Pecado. ¿Quién no sabe? Pecado, hasta los políticos tienen pecado, que se sacan los ojos unos a otros para llegar a ocupar un puesto para enriquecerse. Entonces, padre, el primer paso, arrepentirte. Arrepentimiento quiere decir darte cuenta. No es llorar, sí, por mi culpa, mi hijo salió así. Arrepentirte, mira para atrás y date cuenta lo que no hiciste bien, el daño que hiciste, o que pudiste haber hecho y no lo hiciste.
no dedicarle tiempo a tu hijo o a tu hija. Entonces arrepentiste allí de tu pecado. Decir, Dios, te pido perdón por mi pecado. Lo segundo que usted debe hacer para recibir a Cristo es invitarlo a Jesucristo que entre en su corazón. Decirle, Señor Jesucristo, yo creo lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, creo lo que dice que moriste en una cruz hace más de 2000 años, creo que resucitaste y creo que hoy estás vivo y vivís para siempre. ¿Para qué? Para darnos vida. Crea, recíbale, pídale perdón por su pecado. Invítelo a entrar en su corazón a Jesucristo. Dígale, Jesús, me entrego ahora a ti, te recibo como mi Salvador. Y lo tercero que usted tiene que hacer, mi amigo, mi amiga, si quiere ayudar a su hijo de verdad y de corazón, ama a ese hijo y a esa hija, buscar ayuda. Hacer que sea una iglesia, pero no cualquier iglesia que grite mucho, que haga mucho movimiento, sino una iglesia que usted sepa que enseñan la palabra de Dios, que usted se sienta y están enseñando a usted lo que usted debe saber y lo que usted debe oír y no lo que usted quiere oír, ¿sí? Por lo general vamos a lugares donde nos gusta escuchar lo que queremos oír, pero cuando vamos a un lugar que escuchamos lo que debemos oír, y lo que debemos oír y nos están enseñando nos confronta, nos desafía, nos muestra nuestra realidad, es una iglesia que enseña la Biblia bien y correctamente. Y si no, le doy una idea, llámeme al número que aparece en pantalla, llámeme y yo, según el país donde usted vive, lo voy a orientar, lo vamos a orientar donde usted puede ir a un lugar que enseña bien la palabra de Dios. En un próximo video vamos a publicar también lugares que enseñan bien la Biblia y también ministerios que usted puede escuchar por internet que enseñan bien la palabra de Dios. Y termino recomendándole uno, que es con un Zoom, que va a ver el Zoom en la página de Educación Bíblica o en mi perfil de Facebook, ¿sí? o en el perfil de WhatsApp también de Educación Bíblica. Es un Zoom que viene con un ID que se conectan los días lunes y miércoles a las 20 horas y ahora va a ver aquí a continuación, ahí le estoy pasando parte del ID y del Zoom, se llama AVI, quiere decir Adiciones versus Vida. Tal vez usted no sea una persona que tenga una adicción, pero usted puede aprender allí cómo ayudar a cualquier persona de su familia, a su hijo, a su hija, ¿sí? o a un amigo. Es importante que sepa, vuelvo a repetir lo que dije al principio, estamos en un tiempo en la tierra donde nos tenemos que adelantar a lo que va a venir. Tenemos que pensar con visión de futuro y capacitarnos para todo lo que está pasando en este mundo, reinventarnos y prepararnos para la reorientación virtual, ¿sí? Esto es importante, la reorientación virtual. Amigo, amiga, no importa si usted no es un hombre de estudio, es un obrero, un empleado, un trabajador sencillo de la calle, siga en nuestra página de Educación Bíblica, búsquenos, ¿sí? Porque allí vamos a enseñarle cómo prepararse para lo que viene. Y por supuesto, todo esto que yo le dije lo va a ayudar para que usted pueda ayudar a sus hijos. Vuelvo a repetirle, si usted quiere ayudar a sus hijos para salir de la actitud, de la condición, de la problemática que tenga, de la delincuencia, de la adicción a las drogas, usted primero debe recibir a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Y qué va a pasar después? Una vez que usted recibe a Cristo de corazón, Dios se va a ocupar de todo este tema y como Dios es fiel y lo fue fiel conmigo, Dios se ocupó también de mis hijas y de mis nietas. Y doy gracias a Dios porque puedo decir que tengo 3 hijas maravillosas en el buen camino que andan en la verdad. Y no hay mayor dicha que esta, como dijo el apóstol Juan, de saber que mis hijas andan en la verdad y también mis nietas. Termino con una breve oración. Señor, te damos gracias por este tiempo y bendecí a todos los que van a ver este video para que ellos puedan ayudar a sus hijos a tener mejor calidad de vida y a dejar la conducta de la homosexualidad del pecado. Y si fueron abusados, que Dios pueda sanar esas heridas. Gracias, Padre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén. Chao, como siempre les digo, en el nombre de Jesús. Hasta pronto.